El operador sumatorio se utiliza en matemáticas para expresar sumas que o bien tienen una cantidad muy grande de sumandos, o bien esa cantidad está indeterminada o depende de un parámetro. El operador es una alternativa formal al uso de los puntos suspensivos. Los elementos necesarios para expresar una suma utilizando el operador sumatorio son, en primer lugar, un índice. Podremos utilizar cualquier letra. Tendremos que describir cada uno de los sumandos en función de ese índice. Y finalmente establecer el rango en el que se mueve la variable, el índice, para describir todos los sumandos. Por ejemplo, aquí estamos sumando todos los números desde el 1 hasta el 1000, consecutivos desde el 1 hasta el 1000. Por lo tanto, como expresión dentro del sumatorio, nos va a quedar el propio índice, donde el índice se va a mover desde el 1, que representa el primer sumando, hasta 1000, que es el último sumando. Debe tenerse en cuenta que siempre supondremos que el índice se mueve de manera consecutiva, que se va incrementando de 1 en 1, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, en este segundo sumatorio podemos utilizar otra letra, en este caso vamos a utilizar la letra K. La expresión que estamos sumando en este caso es 1 partido por números consecutivos, por lo tanto la expresión puede ser 1 partido por K, donde el primer valor que tomaría el índice para describir el sumando 1 es 1, ya que 1 es igual a 1 partido por 1, el siguiente un medio, un tercio y así sucesivamente, y el último sumando es 1 partido por n más 1, es decir, el último valor del índice sería n más 1. Veamos otro ejemplo. Si queremos representar la suma de esos números impares desde el 1 hasta el 101, lo podríamos escribir como, elegimos un índice, vamos a volver a elegir la letra K, y ahora necesitamos una expresión que nos describa todos los números impares. Por ejemplo, la expresión 2K más 1 nos describe todos los impares consecutivos cuando el valor del índice K crece también de manera consecutiva. ¿Cuál será el primer valor que le tenemos que dar al índice? Para obtener el número 1, el primer valor tendrá que ser 0, ya que 2 por 0 más 1 es 1. ¿Cuál será el último valor del índice? Dado que 101 es igual a 2 por 50 más 1, el último valor del índice para describir esa suma será 50. Una suma escrita como un sumatorio la podremos describir de varias formas. Por ejemplo, si en lugar de utilizar la expresión 2k más 1 utilizamos la expresión 2k menos 1, que también sabemos que nos describe cualquier número impar, en este caso la expresión es diferente y por lo tanto el rango de valores que toma el índice también serán diferentes. Por ejemplo, en este caso, para que esta expresión nos describa todos estos sumandos, el primer valor de k deberá ser 1, ya que 2 por 1 menos 1 es igual a 1. Y para describir el último sumando, utilizaremos el número 51, ya que 2 por 51 es 102, 102 menos 1, 101. El operador sumatorio también es básico en los lenguajes de programación, ya que en esos lenguajes no podremos utilizar una expresión indeterminada como los puntos suspensivos. En ese caso, en los lenguajes de programación, el operador sumatorio suele tener una expresión similar a esta. La expresión sum para indicar la suma, un primer argumento en el que escribimos la expresión que estamos sumando,
A continuación, la variable, el índice que estamos utilizando para describir los sumandos, y finalmente el rango de valores que toma ese índice para describir todos los sumandos. Vamos a ver algunos ejemplos más y a la vez iremos viendo algunas propiedades importantes de estos sumatorios. Una primera observación es que dentro de un sumatorio no tiene por qué aparecer el índice de ese sumatorio. Por ejemplo, en esta expresión estaríamos escribiendo 5 sumandos, puesto que el índice se mueve desde el 1 hasta el 5, pero la expresión no depende de k. Por lo tanto, cada uno de esos sumandos es igual a k. Es igual a 2, es decir, 2 más 2 más 2 más 2 y más 2. Es decir, si el índice no aparece en la expresión, realmente lo que tenemos es la expresión que aparece dentro multiplicada por el número de sumandos del sumatorio. En este caso, 10. Un sumatorio no es más que una suma y por lo tanto tendrá las mismas propiedades que la suma que ya hemos utilizado hasta ahora. Por ejemplo, la propiedad asociativa. Si desarrollamos este sumatorio, obtendríamos 1 dividido por 1, 1, un medio, un tercio, más un cuarto, y así hasta llegar a un octavo. Si utilizamos la propiedad asociativa, podríamos sumar, por ejemplo, los 4 primeros sumandos y posteriormente los 4 últimos sumandos, para finalmente sumar las dos expresiones. Si escribimos esto con sumatorios, ¿qué es lo que obtendríamos? El primer paréntesis sería la suma desde k igual a 1 hasta 4 de 1 partido por k, mientras que la segunda sería la suma desde k igual a 5 hasta 8 también de 1 partido por k. Es decir, la propiedad asociativa nos permite romper un sumatorio eligiendo cualquier punto intermedio del rango del índice. El uso de la propiedad asociativa y conmutativa también nos permite decir que si dentro de un sumatorio aparece una expresión cuya operación principal es la suma, podemos romper esa suma en dos sumatorios. En este caso podríamos escribir que ese sumatorio es igual a esta suma de dos sumatorios. Si desarrollamos en ambos lados, vemos que obtenemos lo mismo. En esta expresión inicial tendríamos, desde k igual a 1, empezaríamos 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1 y 4 más 1. Si ahora cogemos estos 4 primeros sumandos, tendríamos 1 más 2 más 3 más 4, que es exactamente este primer sumatorio. Si ahora cogemos los otros 4 sumandos, en este caso 4 unos, tendríamos este segundo sumatorio. Otra propiedad importante que utilizamos muchas veces es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos dice que si un mismo número o expresión está multiplicada a todos los sumandos, ese número lo podemos sacar fuera del sumatorio. En este caso, si expandimos este sumatorio, el resultado es 2
partido por 1, más 2 partido por 2, más 2 partido por 3, más 2 partido por 4, más 2 partido por 5. Si sacamos factor común 2, que está multiplicando a los 5 sumandos, nos queda 2 por la suma desde k igual a 1 hasta 5 de 1 partido por k. Es decir, el 2 que aparecía multiplicando a la expresión interior del sumatorio, la podemos sacar fuera del sumatorio. Y al revés, este 2 que está multiplicando fuera del sumatorio, lo podemos multiplicar a todos los sumandos, es decir, a la expresión dentro del sumatorio. Veamos un último ejemplo donde vamos a utilizar varias propiedades de las que acabamos de mencionar. Concretamente, vamos a simplificar una expresión con muchos sumandos, por ejemplo, 1000 sumandos, donde la expresión interior del sumatorio es esta que aparece aquí. Si quisiéramos simplificar esta expresión, tendríamos que escribir los 1000 sumandos y calcular la suma para después simplificar. Vamos a utilizar las propiedades del operador sumatorio para hacer esta simplificación. En primer lugar, utilizando la propiedad asociativa y conmutativa, como hemos mencionado anteriormente, podríamos escribir la suma desde n igual a 1 hasta 1000 de 1 partido por n, menos la suma desde n igual a 1 hasta 1000 de 1 partido n más 1. Para poder hacer la simplificación nos va a interesar que la expresión que aparece dentro del sumatorio sea la misma. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues realizando un cambio de variable o un desplazamiento de la variable de la siguiente forma. Donde pone n más 1 vamos a escribir m. El primer sumatorio lo dejamos igual, pero en el segundo sumatorio vamos a desplazar el índice para que nos quede aquí 1 partido por m. De esta forma, para n igual a 1, el primer valor inicial de m será 1 más 1, 2. Y para n igual a 1000, que era el último valor del índice, el valor de m será 1000 más 1, 1001. De esta manera conseguimos que la expresión que queda dentro del sumatorio sea la misma. Si observamos, el primer sumatorio se mueve desde 1 hasta 1000, mientras que el segundo se mueve desde 2 hasta 1001. Para conseguir el mismo rango, vamos a volver a utilizar la propiedad asociativa para separar los sumandos distintos de cada uno de los sumatorios. En el primer caso separamos para n igual a 1, es decir, 1 partido por 1, y ya nos quedará un sumatorio que empieza en 2 y termina en 1000. En el segundo sumatorio ya empezamos en 2 y por lo tanto no lo vamos a tocar, pero vamos a pararnos también en 1000 para tener el mismo rango que antes. De esta manera tendremos que quitar adicionalmente el sumando correspondiente a m igual a 1001, es decir, 1 partido por 1001. Vamos a poner paréntesis para que quede más claro. Ahora observamos que los dos sumatorios son iguales, ya que la única diferencia es la letra que elegimos para el índice, donde aquí aparece m, aquí aparece n, m y n, y por lo tanto estas dos expresiones son la misma. El resultado final es 1 menos 1 partido 1001.